tardes a todos. Yo soy Marco Pugliese, soy el director de la Fundación GAEM. Bueno, hoy tenemos otra entrega digamos, de nuestros webinars que son los denominamos Queremos Saber. Son webinars de corte científico, obviamente, digamos, abierto digamos, a pacientes, al público en general, y siempre intentamos tocar temas que pueden ser de interés para, repito, el público en general o los pacientes, y siempre invitamos digamos, dos personas, dos científicos relevantes de un determinado tema, ¿no? Entonces, el webinar de hoy yo creo que, bueno, va a ser muy interesante porque vamos a hablar de, bueno, la terminología ya probablemente ya la conocemos todos, la terminología general, ¿no? De neuroimagen, de resonancia magnética. Entonces, más o menos, todos sabemos qué es la resonancia magnética, las razones por las cuales también se utiliza, obviamente, en medicina. Y el otro término es el término de inteligencia artificial. Entonces, también ese término es un término que estamos oyendo en los últimos, yo diría, los últimos años, cómo, digamos, este tipo de herramienta de inteligencia artificial nos pueden ayudar en muchísimas tareas de la vida cotidiana, y obviamente esta inteligencia artificial la vamos a aplicar, digamos, en salud, y cómo, digamos, esta inteligencia artificial puede ayudarnos en el ámbito de la salud. Entonces, obviamente estamos en el campo de la esclerosis múltiple. Vamos a hablar con dos expertos. El primero es el doctor Luis Ramió Torrentá. Probablemente, bueno, muchos de vosotros, si frecuentáis los Queremos Saber o la Fundación GAEM, ya lo habéis visto en otras ocasiones. Es un gran amigo, es un neurólogo que trabaja en Girona. Después entraremos un poco más en detalle en el currículum. Entonces, es un gran amigo de la Fundación y siempre con mucho cariño nos ayuda digamos, ¿no? A dar vida a estas sesiones. Y Luis, el doctor Ramió, nos dará una pequeña charla titulada cómo y por qué, cuándo, cómo y por qué utilizamos la resonancia magnética de esclerosis múltiple. Y por otro lado, tenemos también el doctor Sergi Valverde. También Sergi, digamos, se ha especializado sobre todo, digamos, en Girona, se ha especializado sobre todo en inteligencia artificial. Después ya entraremos un poco más en detalle en el currículum. Y obviamente, digamos, también la charla es también una pregunta, y lo que os decía antes, ¿no? Es cómo puede ayudar la inteligencia artificial en la esclerosis múltiple. Entonces, empezaríamos, si os parece bien, con Luis Ramió. El doctor Luis Ramió es agregado y coordinador de estudios de grado de medicina en la Universidad de Girona y director de la unidad de neuroinmunología y esclerosis múltiple territorial de Girona. Bueno, tiene un máster también en gestión sanitaria en ESADE y obviamente ha publicado numerosos artículos a nivel internacional y participa activamente también en ensayos clínicos relacionados con la esclerosis múltiple. Es miembro de diferentes comités, sociedades de neurología y obviamente participa a nivel nacional e internacional en muchísimos proyectos financiados por entidades públicas y privadas también en ensayos clínicos de la esclerosis múltiple. Entonces, Luis nos va a dar una charla de cuándo, cómo y por qué utilizamos la resonancia magnética en la esclerosis múltiple. Es solo una última advertencia. Las preguntas de las dos, digamos, presentaciones las haremos al final, pero si durante digamos, la presentación de Luis o de Sergi
os surge alguna pregunta, ya la podéis poner directamente en el chat, y después la recuperamos al final. Muchas gracias, Marco, por tu amable presentación y por contar con clínicos y profesionales de la salud en vuestras charlas. Y agradecer la labor que hacéis desde EGAEM para los pacientes y familiares afectados de esclerosis múltiple, con toda esta labor de difusión, de información, difusión científica, apoyar a los proyectos científicos que importan realmente a los pacientes y a los familiares, y por estar siempre activos y siempre pedirnos que participemos de vuestras iniciativas, que siempre es un placer. Pues tal como dice Marco, hoy nos hemos reunido aquí para un poco hablar, yo la primera parte, de la importancia de la resonancia magnética, que seguro que todos ustedes ya deben conocer porque sufrís más o menos, ¿no? Diferentes resonancias magnéticas que se hacen a lo largo de la evolución de la enfermedad. Pero lo más importante es la siguiente charla que hará el doctor Valverde, que es un compañero con el cual trabajamos ya desde hace unos cuantos años, cuando aún él tenía un poco más de pelo que tiene ahora. Empezamos a desarrollar proyectos científicos para intentar qué pueden aportar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el manejo o en facilitar la ayuda y el análisis tanto de los radiólogos como de los neurólogos en el seguimiento de esta herramienta tan importante como es la resonancia magnética. Yo ahora voy a compartir una presentación. Si me podéis decir si se ve. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Pues yo en los siguientes más o menos 20 minutos, mi idea es un poco contextualizar la importancia de la resonancia y un poco qué es la resonancia, que ya lo sabéis, pero qué importancia tiene en la esclerosis múltiple, por qué os pedimos tantas resonancias a los pacientes, cómo se debería hacer una resonancia de alta calidad, cuándo y en qué momento, y qué información nos aporta la resonancia a los clínicos, ¿no? Un poco para poner en contexto la importancia de esta técnica, para que luego el doctor Valverde nos pueda explicar cómo podemos optimizar este tipo de información y hacer que sea más ágil la información que se puede obtener a través de la resonancia. Como todos sabéis, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, autoinmune y neurodegenerativa. Y para el tema que estamos hablando es importante tener en la mente que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y que tiene dos mecanismos de acción, la inflamación y la neurodegeneración. Hoy en día la inflamación la podemos ver, digamos, relativamente bien por resonancia, y la neurodegeneración la podemos ver y valorar de forma menos satisfactoria. Sabemos que es una enfermedad que no tiene una causa clara, aunque hay diferentes factores genéticos y ambientales que interrelacionen entre sí, y que conlleva una discapacidad física y cognitiva progresiva, y que sabemos todos que hoy en día es la causa más común de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Siempre es un poco problemático definir qué quiere decir joven, pero sabemos que es una enfermedad que empieza a los 20 y 20 y pico de años, y que los pacientes con esclerosis múltiple debéis lidiar con ella a lo largo de vuestra vida. Y como afecta, ¿no? El inicio es en gente joven o adultos jóvenes que tienen muchos años, ¿no? Que tienen que convivir con la enfermedad. Esta enfermedad, que es crónica y que tiene tendencia a la neurodegeneración, crea un autoimpacto y una interferencia importante en las actividades de la vida diaria de las personas afectadas, del entorno familiar, y también afectación tanto social como laboral. Esta diapositiva siempre me gusta ponerla
que es de nuestro compañero, el doctor Giovannoni, que es un neurólogo eminente inglés, de hecho sudafricano, pero que ahora trabaja desde hace muchos años en Londres y con el que yo tuve la oportunidad de trabajar durante un año tiempo atrás. Y él propuso este esquema que intenta reflejar la complejidad del Metro de Londres con la complejidad de la esclerosis múltiple. Y podemos ver que es una enfermedad altamente compleja en cuanto a síntomas que pueden tener las personas afectadas, en cuanto al manejo terapéutico, en cuanto a los recursos que se necesitan. Y vemos que en la línea verde vemos que en el proceso diagnóstico, que no siempre es fácil, la resonancia pues tiene un papel relevante. Y sabemos también que esta enfermedad tiene un pronóstico muy variado y que las mismas podemos tener personas con el mismo diagnóstico de esclerosis múltiple, incluso con la misma forma, fenotipo de la enfermedad, esclerosis múltiple remitente recurrente, que a lo largo de la evolución de su enfermedad pueden tener diferente afectación. Podemos ver pues, gente con la enfermedad que puede tener una vida como el resto de las personas, formar una familia, tener un trabajo de alto rendimiento, incluso abajo a la izquierda, personas que pueden hacer más actividad o que pueden ser superhombres, como ganar varias maratones comparado con el resto de las personas sin ninguna enfermedad, que no seríamos nunca capaces de llegar a ser maratonianos. Pero también tenemos, desgraciadamente, personas que con una corta evolución de la enfermedad pueden llegar a tener una discapacidad alta, tanto física como cognitiva. Por tanto, esta variedad de evolución de la enfermedad es compleja de manejar y aquí, entre otros elementos, la resonancia también nos puede ayudar a predecir, en cierto modo, la potencial evolución de la enfermedad. Sabemos que la causa no está clara y que hay una interrelación entre factores genéticos y factores ambientales que se mezclan y que provocan una alteración del sistema inmune que más adelante empezará a dar los primeros síntomas y los siguientes síntomas propios de la enfermedad. Este es un dibujo clásico de la enfermedad que todos conocéis. Hay una primera fase, la gráfica de la izquierda, donde predomina la inflamación, que son las barras amarillas y que se correlaciona con los brotes clínicos. Lo hemos dicho antes, esta inflamación, estas barras amarillas, las podemos ver bastante bien con las técnicas actuales de resonancia, pero a medida que evoluciona la enfermedad, a medida que nos vamos hacia la derecha del gráfico, las personas afectadas pueden desarrollar síntomas que no se recuperan, secuelas que no se recuperan y un empeoramiento de la función física y cognitiva, llegando a la progresión de la enfermedad, que esto se asocia más a los procesos degenerativos, neurodegenerativos, que es las líneas azules, que hoy en día con las técnicas convencionales de resonancia sabemos o podemos detectar con menor medida. Sabemos también que esta enfermedad tiene diferentes perfiles de presentación, diferentes fenotipos clínicos. Hay pacientes que hacen un solo brote de la enfermedad y que no hacen nada más durante muchos años, el síndrome clínicamente aislado. La gran mayoría de los pacientes, arriba a la derecha, son pacientes que tienen una forma remitente recurrente, que a lo largo de la enfermedad pueden tener diferentes brotes que se recuperan totalmente o parcialmente a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y luego abajo tenemos las formas progresivas de la enfermedad, las formas secundarias progresivas o la forma primaria progresiva, en las cuales, como hemos comentado previamente, predominan los fenómenos neurodegenerativos que se asocian a la discapacidad física y cognitiva no recuperable propia de las formas progresivas de la enfermedad. Sabemos y sabéis que cuando os diagnosticamos de esclerosis múltiple,
no hay una prueba que ella sola nos dice que una persona tiene o no tiene esclerosis múltiple. No es como un test genético, no es como el diagnóstico de ser diabético, que si tienes una glicemia por encima de 160 en ayunas ya tenemos el diagnóstico, sino que esta enfermedad, por la complejidad que tiene, necesitamos de diferentes herramientas que nos ayudan al diagnóstico y como diferentes piezas de puzzle necesitamos que encajen para hacer el diagnóstico. Es muy importante la historia clínica y la exploración neurológica, es muy importante la resonancia, el estudio del líquido cefalorraquídeo y a veces necesitamos de otras pruebas. Vemos que necesitamos que encajen las diferentes exploraciones complementarias con la sospecha clínica para poder hacer un diagnóstico. Pero sí que es verdad que, digamos, la pieza azul, la pieza de la resonancia, es una pieza importante. Hoy en día, los neurólogos que nos dedicamos a la esclerosis múltiple, sí que es verdad que no podríamos, necesitamos de forma imprescindible la información que nos da la resonancia para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y veremos que la resonancia también tiene otras propiedades, nos informa nos da otro tipo de información. Pero para el diagnóstico es la pieza más importante, pero no la única, para hacer el diagnóstico. Además, sabemos que la resonancia de una persona con esclerosis múltiple es muy variada y la resonancia nos da diferente información, hay diferentes tipos de lesiones de diferente tamaño, de diferentes localizaciones que nos ayudan a pensar que aquellas lesiones son características de una esclerosis múltiple. Pero como veis aquí, como sabéis, no hay una sola lesión que nos dé el diagnóstico, sino que es la combinación de una serie de lesiones que están situadas en diferentes sitios del cerebro, básicamente alrededor de los ventrículos, pero también a nivel cortical, arriba a la derecha, en el cuerpo calloso, abajo a la izquierda, que se comportan de diferente manera. Algunas realzan con contraste, abajo a la derecha, que tienen una forma ovalada, como las imágenes de arriba a la izquierda que se nos señala con una flecha. Es decir, que la lectura de una resonancia magnética de un paciente con sospecha de esclerosis múltiple no es siempre fácil de hacer y sobre todo no es fácil de cuantificar, porque como veis, ¿no? Hay muchas lesiones, varias lesiones situadas en diferentes sitios con diferente forma que a veces pues, no es fácil de cuantificar. También tenemos lesiones abajo en el tronco del encéfalo, que a veces algunas secuencias de resonancia no son fáciles de ver estas lesiones en el tronco del encéfalo porque se necesitan unas secuencias especiales, porque es una zona donde hay mucho hueso y el hueso no le gusta mucho a la resonancia. Y también, ¿no?, podemos ver algunas características propias de inflamación del nervio óptico. También tenemos lesiones en la médula, es decir, la resonancia nos aporta una información muy importante para el diagnóstico, pero necesitamos recoger información de diferentes zonas del sistema nervioso central, del cerebro, diferentes zonas del cerebro, de la médula, y es una combinación de la presencia de diferentes lesiones en diferentes zonas con un comportamiento característico que nos pueden ayudar o que nos ayudan a poder hacer el diagnóstico de que son lesiones sospechosas de esclerosis múltiple y que son compatibles con la sospecha clínica y con el resto de exploraciones. Por tanto, la resonancia es importante para el diagnóstico. También vemos algunas lesiones que nos pueden orientar al proceso neurodegenerativo, como son los agujeros negros, la imagen de arriba a la izquierda, o el desarrollo de atrofia cerebral abajo a la derecha, que son una serie de información que nos pueden dar la resonancia, que nos pueden orientar hacia visualizar el fenómeno neurodegenerativo de la enfermedad, pero que esta información que nos da la resonancia
en cuanto al fenómeno neurodegenerativo, es de menor calidad, es menos informativa que del proceso inflamatorio de la fase inicial de la enfermedad. Todo esto que hemos hablado son las secuencias que llamamos convencionales, las que se utilizan hoy en día de forma convencional en todos los centros para hacer el diagnóstico en la práctica clínica diaria. Pero como la información pues, no es completa y no siempre satisfactoria en algunos aspectos, se están desarrollando diferentes técnicas de resonancia que llamamos no convencional, pero que están hoy en día en fase de estudio y que se utilizan en proyectos de investigación, pero no en la práctica clínica habitual. Y esperemos que estas diferentes técnicas, que no vamos a entrar, nos puedan ayudar en un futuro a poder perfilar mejor, perfilar mejor el diagnóstico de esclerosis múltiple y algunas de ellas a hacer un pronóstico más fiable, más certero de la evolución que pueden tener las personas con esclerosis múltiple. Y también nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial. Ya os digo, no, son una serie de imágenes que os enseño para que veáis que se están desarrollando desde hace unos cuantos años una serie de técnicas de resonancia no convencional para ver cuáles de ellas se pueden incorporar en la práctica clínica diaria y nos pueden ayudar en el manejo no solo diagnóstico, sino sobre todo pronóstico de la evolución de la enfermedad. Además, también sabemos que la evolución de una persona con esclerosis múltiple a lo largo de los años es que las lesiones características de la enfermedad pueden ir aumentando a lo largo del tiempo, de izquierda a derecha de la imagen. Esto es un ejemplo de una paciente con esclerosis múltiple que a medida que van pasando los años, el número de lesiones o la carga lesional en su cerebro va aumentando. Y aunque se ve claro que hay un aumento de las lesiones, cuando tenemos que cuantificar en qué número ha aumentado estas lesiones o en qué porcentaje ha incrementado las lesiones, pues a veces es difícil de cuantificar. Y lo hacemos, lo que digo yo, a ojímetro. Nos lo hacen los radiólogos a ojímetro. Sí, el paciente del tiempo A al tiempo D ha aumentado la carga lesional, pero yo no sabría decir si ha aumentado un 200% o un 500%. Esta cuantificación no es fácil de hacer. Y hoy en día depende mucho del ojímetro, del ojo humano, del ojo del experto. Por esto es importante desarrollar técnicas que sean válidas, que sean fiables, que sean coste efectivas, es decir, que nos ahorran tiempo para que nos den esta información de cuantificar este aumento de carga lesional o de aumento de lesiones en la resonancia. Además, ¿por qué nos importa ahondar y mejorar la lectura de la resonancia? Porque, como vemos en este cuadro, hay una serie de factores que desde hace tiempo se han identificado que se asocian a una evolución mala, una peor evolución de la enfermedad. Hay una serie de factores demográficos, clínicos, análisis de sangre o de líquido cefalorraquídeo, pero hay un apartado importante que es la información que nos da la resonancia inicial y cómo evoluciona la resonancia en los primeros años nos puede dar y nos da una información que es válida para prever qué grupo de pacientes tienen más probabilidad de evolucionar mal comparado con otro grupo de pacientes. Si aumentan las lesiones en T2, si hay lesiones que captan contraste, depende de la localización de las lesiones. Esta información en las resonancias iniciales es muy valiosa no solo para el diagnóstico, sino también para prever o intentar prever el pronóstico de la enfermedad. Y de hecho, no podemos decir que la resonancia es la herramienta, la exploración complementaria más importante en la esclerosis múltiple, no solo en el diagnóstico, sino también para identificar la actividad de la enfermedad, para darnos pistas del pronóstico y también
para ayudarnos a la respuesta a los tratamientos que recomendamos a los pacientes. Es la técnica más validada, más aceptada y más utilizada en la práctica clínica habitual. Por tanto, ahondar en el manejo más óptimo, más coste efectivo y de ahorro de tiempo, pero con una información válida, es importante porque es una herramienta, podemos decir, indispensable hoy en día en el manejo de la enfermedad. Por este motivo se han creado diferentes consensos y se han dado diferentes recomendaciones de cómo debe hacerse una resonancia magnética en un paciente con esclerosis múltiple, qué tipo de secuencias, con qué tipo de aparatos y con qué frecuencia se deben hacer. Y esto es un ejemplo de guías que diferentes expertos, algunos de los cuales pues, son nacionales, catalanes, han participado para llegar a un acuerdo de cómo debería hacerse una resonancia en el diagnóstico y en el seguimiento de las personas con esclerosis múltiples. Y aquí os pongo un ejemplo. Se nos especifica cómo se debe hacer la resonancia en el cerebro, en la médula espinal y en el nervio óptico. Cuándo y cómo se deben hacer los cortes, cuándo se debe poner el contraste y cuándo se tiene que esperar para hacer las secuencias, etcétera. Una serie de recomendaciones que serían como el gold estándar de cómo se debería hacer el seguimiento, el diagnóstico y el seguimiento por resonancia de las personas con esclerosis múltiple. Y también en qué momento de la evolución de la enfermedad o después del inicio de un tratamiento, cuándo se deberían hacer la revisión por resonancia. Y en general se recomienda hacer un paciente que está en tratamiento una resonancia de forma a menos cerebral, de forma anual, al menos los primeros 2 o incluso 5 años después de empezar un tratamiento. Volviendo al valor pronóstico de la resonancia, es importante saber que la primera resonancia que se hace ya nos puede orientar a cómo puede evolucionar aquel paciente. Y sabemos que si la resonancia inicial múltiple en la primera resonancia tiene más de 9 lesiones, su evolución va a ir peor a lo largo de los años que si tiene menos de 9 lesiones. También la localización de las lesiones. ¿Sí? Si tiene lesiones en el tronco del encéfalo o en la médula espinal, sabemos que se asocia a peor pronóstico. También sabemos que lo que pasa en los primeros 5 años a nivel de resonancia nos puede orientar a cómo se va a comportar aquella persona con esclerosis múltiple en los siguientes años. Aquí vemos en la gráfica la gris, ¿no? De arriba, las personas que durante los primeros 5 años aumentan más las lesiones en T2, tienen más probabilidad de desarrollar una forma secundaria progresiva de la enfermedad comparado con aquellas personas que durante los primeros 5 años hay poco incremento de lesiones en la resonancia. Y esto es un trabajo de los compañeros de Vall d'Hebron con los cuales también colaboramos de forma bastante habitual. Demostraron hace ya tiempo en una revista de alto impacto que de aquel cuadro que os he enseñado de diferentes grupos de factores pronósticos asociados a la enfermedad, la resonancia es la que tiene más peso. Es decir, la información que nos da la resonancia en cuanto a pronóstico de la enfermedad a medio o largo plazo, esta información tiene más valor que los factores clínicos y que los factores biomoleculares del líquido cefalorraquídeo. Por esto es importante conocer y disponer de la información que nos da la resonancia. Y también utilizamos la resonancia para tener una información de cómo prevemos que un paciente que ha iniciado un tratamiento será respondedor o no en los siguientes 2, 5, incluso 7 años. Hay una serie de scores, de valores
en los cuales se tiene en cuenta el comportamiento de la resonancia y sabemos que un paciente que empieza un tratamiento, dependiendo de cómo sea su resonancia al cabo de un año, si ha habido más lesiones o no ha habido más lesiones, este comportamiento que pasa el primer año y medio después de iniciar un tratamiento, nos puede dar pistas de cómo puede responder este paciente en los siguientes años a aquel tratamiento específico. Y esto nos ayuda a tomar decisiones. Todas estas recomendaciones de resonancia se han ido incorporando no solo en guías internacionales, sino también en guías nacionales. Las recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología recientes del 2023 incorporan las recomendaciones internacionales que os he enseñado y también las guías prácticas de la Sociedad Catalana de Neurología también incorpora estas recomendaciones por resonancia, ¿no? Y también otros diferentes artículos y propuestas, como aquí os enseño, siguen estas recomendaciones internacionales. Lo que os he comentado antes, hay diferentes diagramas en los cuales en nuestra práctica clínica, dependiendo de cómo sea el seguimiento de un paciente que empieza un tratamiento inmunomodulador, dependiendo de cómo se comporta esta resonancia de un paciente que ha empezado al cabo de 12 meses o 18 meses, nos ayuda a tomar decisiones, a mantener el tratamiento o a cambiarlo, porque sabemos que si durante el primer año un paciente que ha empezado un tratamiento aparecen más lesiones en la resonancia, tiene alta probabilidad de que si mantenemos este tratamiento, al cabo de 5 o 7 años va a tener una peor evolución. Por tanto, la información, no solo en el momento de los diagnósticos, sino en el momento de la evolución del manejo de la enfermedad y mientras una persona está recibiendo un tratamiento, la información de la resonancia nos es en la práctica clínica de mucho valor. Para ya concluir, reafirmar que la resonancia es la técnica complementaria más importante hoy en día que utilizamos los neurólogos que nos dedicamos a la esclerosis múltiple, no solo para el diagnóstico, sino también para el pronóstico, el seguimiento y la respuesta. Y esto es muy bonito, pero en la vida real no siempre se puede obtener la información de la resonancia de la forma y en el tiempo que nos dan las recomendaciones. Y aquí lanzo una serie de preguntas que el doctor Valverde espero que nos responda en su charla. Todos estos protocolos que todo el mundo está de acuerdo, los podemos realizar todos en todos los centros que hay en Cataluña, en España, en el mundo. ¿Es posible hacer una resonancia cada año en la misma máquina en todos los centros? La lectura de estas resonancias, como sabéis y como habéis visto, no siempre es fácil, porque si aparece en una persona que tiene varias lesiones en su cerebro, que aparezca una lesión o dos lesiones más, a veces es difícil de apreciar con la técnica del ogímetro, con el ojo humano. Y esto, como hemos visto, que haya 2 o 3 lesiones nuevas puede hacer que la respuesta al tratamiento no sea la óptima. Por tanto, intentar saber exactamente si ha habido más lesiones o la resonancia se ha mantenido estable con técnicas más fiables, más válidas, es importante. Porque esta lectura de estas resonancias pues es muy demandante para los expertos, para el radiólogo, porque es difícil muchas veces, de ver, porque se tiene que dedicar un tiempo relevante y porque también a veces es desde que se hace la resonancia hasta que el radiólogo tiene tiempo, puede hacer un informe, pues a veces pasan unos días. Por ejemplo, antes de conectarme con vosotros he visitado a 2 pacientes y a uno de ellos tenía la resonancia hecha hace una semana y aún no tenía el informe. Pues he estado un rato intentando comparar un poco con la resonancia previa con mi ogímetro para ver si había más o menos lesiones. Me ha parecido que estaba estable, pero no lo puedo confirmar. Y
quizá no tendremos el informe hasta dentro de una semana o 15 días más. Con lo cual, este retraso pues no es bueno, ¿no? Ni para nosotros, que debemos que dar una información a las personas con esclerosis múltiple, ni para los pacientes. Este tiempo de espera también es incómoda. Y si podemos obtener técnicas que nos acorten este tiempo con una información más válida, en un futuro, esperemos que inmediato, pues va a ser positivo para todos. Y nada, gracias por vuestra atención. Aquí os presento parte de nuestro equipo que nos dedicamos intentamos cuidar a las personas con esclerosis múltiple en nuestra unidad, y espero que os haya podido poner en contexto la importancia de la resonancia, y ahora dejo al doctor Valverde que solucione los problemas que tenemos con la resonancia. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Muchas gracias por la interesante presentación. Bueno, como tú has bien dicho, ahora vamos a ver, bueno, ahora, ¿no?, nos has presentado la herramienta, su uso y sus ventajas y sus problemas. Ahora vamos a ver si Sergi bueno, tú le has hecho unas preguntas perfectas, así también son unas preguntas que ya, ¿no?, ya tenemos, ¿no?, para digamos, contestar para la sesión de preguntas y respuestas. Pero vamos a ver si Sergi ahora nos ayuda un poco a ver cómo podemos mejorar esto, ¿no? Entonces, Sergi Valverde, bueno, yo lo he conocido, digamos, ya sin pelo, o sea, ya con pelo no lo he conocido. Entonces, lo voy a presentar brevemente. Tiene más de 12 años de experiencia en investigación y desarrollo de herramientas y aplicaciones de inteligencia digamos, artificial aplicadas al mundo de la salud. También es doctor en imagen médica por la Universidad de Gerona. Prácticamente, bueno, ha recibido el premio del mejor doctorado por sus contribuciones a los métodos automatizados de la neuroimagen. También es MBA por la Universidad de Girona, y también obviamente, siendo científico, es un científico conocido, prestigio internacional, y ha publicado muchísimos trabajos, digamos, relacionados con las técnicas de imagen y la clasificación de lesiones cerebrales. También, últimamente, hace muy poco tiempo, digamos, tiene también esta vertiente empresarial también para justamente, ¿no?, desarrollar descubrimientos que vienen desde el mundo académico y llevarlos, digamos, hasta el mercado, hasta los pacientes. También Sergi es uno de los fundadores de la empresa Tensor Medical, que justamente está desarrollando aplicaciones de inteligencia artificial específicamente para la esclerosis múltiple. Entonces, dicho esto, Sergi nos va a intentar contestar a las preguntas de Luis, y a las preguntas, digamos que la fundamental, cómo podemos mejorar todo esto, y utilizando esta inteligencia artificial, que, repito, es una palabra que estamos escuchando de forma recurrente, y sobre todo también de forma recurrente en el ámbito médico. Entonces, Sergi, por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias. ¿Veis mi pantalla? Sí, ok. Pues muchísimas gracias por la introducción. También muchísimas gracias por la charla que os ha dado el doctor Luis Ramió. La verdad es que es un placer poder explicar un poco, poder explicar a los pacientes y a todas las personas involucradas con la enfermedad qué es esto de la inteligencia artificial y cómo nos está ayudando actualmente y cómo creemos que nos va a ayudar en el futuro. La verdad es que el futuro, en el caso de la neuroimagen y específicamente la esclerosis múltiple, es muy prometedor. Y bueno, mi presentación será un poco más corta porque he querido, y sobre todo he querido condensar y explicar bien un poco más los conceptos, ¿no? Para que un poco para la gente que está relacionada con la enfermedad pueda tener un conocimiento y un poco más claros los conceptos que relacionan lo que es la inteligencia artificial, y luego
voy a exponer un poco unos cuantos ejemplos de cosas que se están haciendo ya y, como he dicho, cosas que se van a hacer en el futuro, ¿no? Entonces empiezo. La primera pregunta que hay que hacerse, ¿no?, es ¿qué es la inteligencia artificial, ¿no? Si lo miramos desde un punto de vista académico, la inteligencia artificial no deja de ser el estudio, porque al final es un estudio científico, de cualquier dispositivo, ¿no?, que sea capaz de percibir su entorno y que sea capaz de tomar acciones, tomar decisiones, ¿no?, con el objetivo de lograr su éxito, ¿no? O sea, al final es un poco lo que intuitivamente hacemos los humanos, ¿no? Tenemos 5 sentidos y usamos estos sentidos para tomar decisiones sobre acciones que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Pues un poco lo que estamos intentando hacer con la inteligencia artificial es construir modelos matemáticos, ¿no?, que al final se implementan en ordenadores, ¿no? Y con eso intentar emular algunas veces y en otras superar, si se puede, la inteligencia humana. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, parece que estemos hablando de ahora, ¿no?, con los últimos descubrimientos, y realmente la inteligencia artificial va a cumplir oficialmente 70 años en breve, ¿no? Básicamente empezó en 1955 a través de un poco de las ideas de uno de sus precursores, que era Alan Turing, que no sé si algunos de la gente que nos escucha ha visto la película Enigma de cómo se descifraban los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, un poco el que era la cabeza pensante en la parte de Reino Unido era un matemático que era Alan Turing. De hecho, esto es relevante porque lo habréis oído, la forma como hasta hace muy poco se podía decidir si una máquina era inteligente o no, era si era capaz de pasar el test de Turing. Y el test de Turing no es otra cosa que imaginaros como si una persona que está delante de una cortina y que al otro lado tiene un interlocutor que se comunican por texto, ¿no? Y esta persona no es capaz de diferenciar si lo que tiene al otro lado es una persona o es una máquina, ¿vale? Eso hasta hace poco era un test que se usaba bastante, ahora ya hasta el iPhone se lo pasa por el forro, o sea que se están inventando de nuevos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la inteligencia artificial, digo, nació en el 55 y al cabo de unos 20-30 años se llegó a lo que también es muy famoso, se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, que básicamente es que a partir de los años 80 se comenzaron a dar cuenta los expertos que esto de la inteligencia artificial no servía para nada, ¿vale? Que eran máquinas muy tontas y que cualquier autómata era capaz de hacerlo mejor y que un poco la ciencia que había detrás no servía demasiado. Hasta que en 1997, en un caso muy, muy, muy famoso, que fue cuando IBM, con su máquina Deep Blue, ganó a Kasparov en una partida mítica de ajedrez, ¿no? En el año 97, contra incluida se ve, pero acabó ganando a uno de los mayores genios hasta el momento del ajedrez, usando métodos de inteligencia artificial, lo cual popularizó de nuevo estas máquinas. Luego, a partir de aquí, ya ha sido un incremento exponencial, ¿no? En 2002 comenzaron a salir los primeros robots comerciales, incluyendo la Rumba, por ejemplo, que muchos de nosotros tenemos en casa. También incorpora métodos sencillos de inteligencia artificial que hace, por ejemplo, que no se caiga por las escaleras, ¿no? Y de aquí, ¿no? IBM luego sacó un proyecto mucho más ambicioso que llegó a ganar un concurso de televisión que se llamaba Jeopardy en Estados Unidos. En 2012 fue cuando oficialmente se puso en marcha el aprendizaje profundo o el deep learning, que es lo que ahora se está usando en todos los modelos que usamos y que un poco es lo que os voy a explicar con más detalle. Y uno de los grandes breakthroughs, de los grandes cambios de paradigma, fueron recientemente en 2017, cuando una empresa inglesa que se llama DeepMind, que de hecho es parte de Google, fue capaz de ganar al campeón mundial, al campeón mundial de un juego
que es de origen creo coreano, pero que es muy famoso en todo Asia, que es básicamente una especie de ajedrez que se juega con bolas, una especie de damas, pero con mucho más complejo. Y es un juego que matemáticamente nunca se pensó que hubiera un algoritmo que fuera capaz de poder ganar a una persona debido a que el número de combinaciones que hay supera de mucho el número de átomos que hay en el universo. Por tanto, se creía que la gente que jugaba al Go jugaba de una forma totalmente creativa y que era una cosa solo los humanos, y esta máquina derrotó en el campeonato mundial por 5-0 a DeepMind. Perdona, al campeón coreano, ¿no? Abriendo una nueva vía de investigación donde ya no solo se usa en el Go, sino que los mismos algoritmos se están usando también para poder descifrar las propiedades de las partículas en nuevos fármacos y en otros ambientes. Y ahora, como no, todos estáis familiarizados seguramente, ¿no? En el auge que tienen las noticias de los GPTs, ¿no? Y en concreto del chat GPT, y bueno, y lo que viene aún es mucho más prometedor. Pero una de las preguntas que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, ¿no? Explicar siempre y hablar con los expertos clínicos, es si realmente estamos hablando de una moda, si realmente la inteligencia artificial está cambiando las cosas, ¿no? Y un poco los medios de comunicación tampoco ayudan demasiado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cosas como esta, ¿no? Noticias que dicen que China planea dominar la inteligencia artificial con una vanguardia de médicos, ¿no? Robóticos como BioMine. Pensar que la China está utilizando una estrategia de intentar posicionarse como los mejores del mundo, ¿no? Como la potencia mundial de inteligencia artificial. Y como sabéis, uno de los problemas que hay principales es estos algoritmos necesitan datos para entrenarse, ¿no? Para aprender. Pues China lo que hace es, igual que aquí tenemos el MasterChef los sábados por la noche, ellos tienen programas en la tele pública china donde los mejores radiólogos y neurólogos de su país compiten contra los algoritmos entrenados por el gobierno chino o por los hospitales chinos. Y hacen competiciones públicas donde normalmente ganan los algoritmos para concienciar a la población de lo importante que es que todos vayan a la una, ¿no? Luego hay otras noticias muy interesantes, ¿no? Como en The Guardian, donde también se hace un evento parecido, El País, donde aseguramos un algoritmo detecta hemorragias cerebrales con más acierto que la mitad de los radiólogos españoles. En Radiology Business, una herramienta de inteligencia artificial es capaz de predecir el Alzheimer 6 años antes de que el médico lo pueda diagnosticar, ¿vale? Y muy recientemente, ¿no? Esto es de hace muy poco, ChatGPT aprueba el MIR 2023 con solo un 25% de respuestas incorrectas, ¿no? O sea, que muy probablemente, yo no soy experto, no sé exactamente qué se requiere para poder estar en el hospital, pero yo creo que probablemente habría tenido plaza en alguno de nuestros hospitales sin haber estudiado ni un solo año de medicina, que es lo más interesante, ¿no? Por tanto, las cosas empiezan a cambiar, comienzan a encontrar cada vez más y más aplicaciones y el futuro es muy, muy interesante en esta dirección, ¿no? A todo esto, ¿no? Una de las técnicas fundamentales, ¿no? Que ha hecho posible que esto esté pasando es una técnica nueva que tampoco es nueva, que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo en español. El aprendizaje profundo básicamente es un algoritmo que se inventó en el 57 o en los años 60 como máximo, ¿vale? Pero que hasta a mediados o a principios de los 2010, 2012, 2013, como he puesto antes, no se empezó a usar de forma masiva, básicamente porque no teníamos capacidad de cálculo ni teníamos bastantes datos para poder usar un algoritmo como las redes neuronales, ¿no? Entonces, lo que realmente ha cambiado es que tenemos muchos ordenadores mucho más potentes y una capacidad de procesar datos que ha hecho que la inteligencia artificial haya explotado de forma exponencial. Me gusta comenzar siempre a hablar de Deep Learning con un ejemplo paradigmático para que veáis un poco cómo cambiaron las cosas, ¿no? Uno de los desafíos públicos que se hacen de forma recurrente en el mundo científico, por ejemplo, uno de ellos es a la hora de
descubrir la composición de partículas que pueden ayudar en el desarrollo de fármacos, ¿no? Pues en 2012, una de estos estaba patrocinada por una de las farmacéuticas, en este caso por Merck, ¿no? Y básicamente lo que se intentaba buscar eran nuevas formas para poder desarrollar nuevos fármacos que pudieran mejorar alguna de las enfermedades que estaban buscando, ¿no? A todo esto, evidentemente, hubo 236 equipos que participaron, donde os podéis imaginar, ¿no? Todos estaban compuestos, pues cómo no, por químicos, químicos computacionales, biólogos, médicos, todos expertos del mundo de la medicina y de la farmacéutica, ¿vale? Y entre ellos había también un equipo canadiense de 5 miembros que finalmente acabó ganando el desafío, ¿no? Lo que es más interesante de este ejemplo, ¿vale? Es que de los 5 miembros que estaban componiendo el equipo canadiense, no había ni uno que estuviera relacionado con el mundo de la medicina, sino que todos eran informáticos y matemáticos, ¿vale? Y lo segundo es que lo hicieron en 2 semanas, utilizando lo que en aquel momento era revolucionario, que es lo que ya se ha introducido un poco, que son las técnicas de Deep Learning. Y os explico este ejemplo básicamente porque es el cambio de paradigma que nos está llevando a poder hacer descubrimientos como los estamos haciendo. ¿Por qué es diferente el aprendizaje usando Deep Learning? Hasta los años, como os he dicho, 2000, hasta antes del 2010, perdón, aproximadamente, cada vez que nosotros queríamos desarrollar un algoritmo que pudiera aprender, tenía que haber un ingeniero que trabajara, una ingeniera que trabajara codo a codo con un clínico para intentar entender, supongamos, por ejemplo, que quisiéramos buscar lesiones, como nos ha enseñado antes el doctor Ramea, ¿no? Pues tenía que haber un ingeniero con un clínico que se dedicaran a entender cuáles podían ser las mejores características de la imagen que pudieran ayudar a que ese algoritmo aprendiera, ¿no? Por ejemplo, pues el médico y el ingeniero podían ponerse de acuerdo de que yo creo que la intensidad del píxel de la imagen es muy importante porque las lesiones se ven intensas. Vale, yo creo que la posición también es importante. Hemos visto que las lesiones infratentoriales tienen un papel más fundamental. Vale, pues todo eso se hacía de forma manual y luego se entrenaban algoritmos más o menos sofisticados que daban unos resultados que estaban bastante bien. ¿Vale? Pero ¿cuál es la revolución con el Deep Learning? Pues un poco las redes neuronales, que al final se llaman redes neuronales profundas, de eso viene del aprendizaje profundo, Deep Learning, básicamente intentan, de alguna forma, lo pongo entre comillas, intentan recrear la forma como empezábamos a pensar que funciona el cerebro. O sea, básicamente se crean representaciones internas dentro del algoritmo de lo que puede ser un objeto. Aquí en la parte de arriba de la imagen, ¿no? Estaríamos viendo cómo un humano podría llegar a la conclusión de que lo que está viendo es un gato a través de cómo se conectan todas las neuronas de dentro de su cerebro hasta que una acaba sacando, o varias, la conclusión de que estamos viendo un gato. En el caso de una red neuronal artificial, el proceso es muy similar. En vez de tener neuronas físicas, lo que tenemos son unos modelos matemáticos que recrean más o menos el funcionamiento de una neurona y que están conectadas con ellas de una forma parecida como lo están en el cerebro, ¿vale? Y al final la máquina hace un proceso similar, iterativo, hasta que puede seleccionar entre diferentes opciones y saber qué es. Por ejemplo, en el caso de las lesiones, lo que hará una máquina con inteligencia artificial y aprendizaje profundo, lo que hará es esto, irá viendo muchos casos. Básicamente lo que le hacemos es pasarle trozos de la imagen donde un médico como el doctor Luis Ramió habrá etiquetado y le dirá, vale, esta es un caso que no tenía lesión, esto es un caso que sí que tiene lesión. Y el algoritmo le va aprendiendo a la vez que va viendo cada vez más y más y más ejemplos hasta que llega un momento que es capaz de detectar de una manera muy, muy, muy precisa qué es y que no es, que no es lo que le estamos viendo, en este caso las lesiones, ¿no? Y esto, que parece muy sencillo y que a la práctica lo es bastante, es lo que realmente está revolucionando la forma como nos estamos moviendo en el mundo de la medicina y de la inteligencia artificial. Dejadme ahora que os presente un poco cuáles son las aplicaciones
usando específicamente estos tipos nuevos de tecnología que están beneficiando tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, como en la predicción del futuro de la enfermedad en los pacientes con esclerosis múltiple. En primer caso, existen ya herramientas que están permitiendo, que nos permiten ayudar en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Como decía el doctor Lluís Ramió, uno de los problemas que tenemos a veces es que si cuando un paciente tiene muchas lesiones, cuesta muchísimo, ¿no? A veces poder contabilizar o poder detectar de una forma precisa toda la carga lesional que tiene esa persona. Eso es también muy importante, por ejemplo, en el caso del diagnóstico, donde las lesiones, como ha dicho también el doctor Ramió, las lesiones en diferentes zonas del cerebro tienen diferente peso a la hora de determinar el poder clasificar o poder diagnosticar la enfermedad. Por tanto, existen ya herramientas usando este tipo de entrenamiento que yo os he comentado que ya se pueden usar, ¿no? Y de hecho nosotros como parte de investigación en la universidad, donde también colaboramos con el Hospital de Girona, ya hemos desarrollado este tipo de herramientas y se han publicado, son de uso público para la comunidad, se están usando a nivel científico en diferentes hospitales y la verdad es que funcionan bastante bien. Mucho más interesante, creemos nosotros, es poder ayudar, ¿no? Y creo que, vuelvo otra vez a la presentación del doctor Ramió, creo que él ha hecho un evento, ha hecho un ahínco especial en esa parte, ¿no? Es mucho más importante también ser capaces de poder medir la evolución de la enfermedad en los pacientes, ¿no? Que, como ha comentado, en nuestro caso, con neuroimagen, básicamente lo que hace el neuroradiólogo y el neurólogo, el doctor Ramírez comentaba el caso de que antes de entrar en esta reunión estaba pues mirando la imagen de una de sus pacientes, mirando la imagen del año pasado probablemente con la de este año, intentando detectar él visualmente con el ojímetro si ese paciente tenía lesiones nuevas que indicaran que el fármaco actual no estaba funcionando. Pues aquí es donde específicamente la startup que hemos montado nosotros desde Ensor Medical está posicionándose, ¿no? Que es básicamente en dar herramientas automatizadas que sean capaces de evaluar la progresión de la enfermedad, de ser capaz de calcular de una forma mucho más precisa la aparición de nuevas lesiones en los pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo son resultados muy, muy interesantes, ¿no? Sobre todo a nivel de, tal como estoy mostrando en esta gráfica, si lo comparamos con los informes neuroradiológicos que están haciendo los radiólogos, que en este caso sería la barra de color naranja, lo que vemos es que los métodos automatizados como el azul y el rojo, ¿no? Prácticamente doblan el número de lesiones que se están viendo en las imágenes de resonancia. Y como nos han comentado antes, el hecho y los estudios que hemos visto, que también se han visto en Vall d'Hebron de correlación con la progresión de la enfermedad, sabemos que el hecho de que tengas 3 o 4 o 2 o 3 lesiones más podría cambiar un poco el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Por tanto, aquí es uno de los puntos que es más esencial actual y donde ya se está actuando y donde los pacientes tenéis que ser conscientes de que ya se está trabajando, ya hay soluciones comerciales y en el futuro próximo entrarán también soluciones que usan ya herramientas de deep learning y de aprendizaje profundo. Otra aplicación que es muy interesante, que se usa más a nivel de investigación, pero que tiene mucho potencial, es a la hora de poder predecir, ¿vale? Por ejemplo, la progresión, la discapacidad cognitiva de los pacientes usando simplemente imágenes de resonancia magnética. Hay un estudio muy, muy reciente del equipo de Milán, justo del año pasado, donde son capaces de predecir la capacidad de procesar, ¿no? De la velocidad de proceso de los pacientes de esclerosis múltiple, simplemente analizando diferentes métricas de las imágenes de resonancia, ¿no? Como es el caso de la atrofia cerebral, que nos ha hablado el doctor Ramió, como también el uso de la cuantificación de las lesiones y otros parámetros que podemos usar con la resonancia magnética. Solo con eso son capaces de predecir, dependiendo del nivel
de estos biomarcadores en un momento en el tiempo, cómo estas personas van a progresar en su discapacidad y, por tanto, cómo nos podríamos empezar a avanzar con un cambio de tratamiento o con otras dianas terapéuticas que fueran adientes para esto, ¿no? Y finalmente, un estudio también que se publicó a finales del 2021, bueno, a mediados del 2021, donde básicamente dar un paso más, ¿no? Y un poco lo que se intenta, es un estudio del equipo de Londres, de UCL, donde básicamente lo que se intenta es llegar a ser capaces, de alguna forma, ¿no? A poder llegar a etiquetar, a poder clasificar, a predecir cuál va a ser la discapacidad del paciente, cómo le va a incrementar su EDSS, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente usando datos de resonancia magnética, ¿no? Desde las segmentaciones y la atrofia cerebral, otra vez las lesiones, ¿no? Y los volúmenes, ¿no? Y he puesto este ejemplo porque es el que creo más paradigmático un poco de dónde va el futuro, ¿no? En este caso, este estudio está hecho con técnicas de inteligencia clásicas, ¿vale? Pero todos los estudios de investigación que están empezando a salir y toda la investigación que estamos realizando los expertos en inteligencia artificial, juntamente con los médicos y con los departamentos, va en esta dirección. No solo a ser capaces de detectar o de poder detectar de una forma más sensitiva cuando un fármaco no está funcionando, que ya en este caso ya ha dejado de funcionar cuando nosotros lo detectamos, sino ser capaces de poder ayudar al clínico y decirle cuál podría ser el mejor fármaco en cada momento para el paciente, ¿vale? Porque eso sí que realmente sería revolucionario y realmente ayudaría muchísimo más a aumentar la calidad de vida de los pacientes. Acabo ya con una pregunta abierta, ¿no? Que también tengo ganas también de escuchar también vuestras preguntas, ¿no? Y qué nos depara el futuro, ¿no? Estamos viendo cómo la inteligencia artificial cada día va ganando terreno en muchas de las tareas que creíamos los humanos que solo estaban para nosotros, ¿no? Vemos como las máquinas tienen una capacidad de memorizar y de buscar patrones mucho mejores que las nuestras, ¿no? Y por tanto es nuestro trabajo como ingenieros y como expertos ser capaces de usar estas herramientas en el beneficio de toda la sociedad, ¿no? Y acabo ya con una frase que es bastante famosa en nuestro mundillo, ¿no? Que no sé si recordaréis, bueno, vuelvo un poco a los medios, ¿no? Siempre se ha dicho, sobre todo cuando hubo en el año 2017, 2017, hubo como un poco de cuando comenzaron a salir los primeros sistemas de inteligencia artificial para radiología que tenían muy buenos resultados, se comenzó a especular que la inteligencia artificial podría llegar a reemplazar a los radiólogos, ¿no? Porque al final se pensaba que los radiólogos lo único que hacían era leer imágenes y las máquinas evidentemente lo hacen mejor, ¿no? Y al final uno de los expertos más grandes en inteligencia artificial en radiología lo que decía es lo que pone esta frase, ¿no? Que al final la inteligencia artificial no va a reemplazar. Y yo creo que es también aplicable, no sé, ahora es también una pregunta que le lanzo yo a Luis. Yo creo que aquí podríamos cambiar radiólogo por cualquier personal que fuera en el entorno clínico, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los radiólogos y a los neurólogos, lo que sí que va a reemplazar a los que no la usen, ¿no? Y por tanto es muy importante que los tecnólogos, los expertos en inteligencia artificial, seamos capaces de dar soluciones, ¿no? Y ya está, muchísimas gracias. Tenéis aquí mi correo, por si alguien quiere contactar y le puedo pasar más información, los artículos sin ningún problema. Y nada, y muchísimas gracias. Espero vuestras preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Sergi. De verdad, muy bien, bueno, muy bien explicado, porque el tema es complejo, digamos, y las explicaciones pueden ser ¿no? muy complejas, pero yo creo que has tratado el tema con una cierta simplicidad en la complejidad, que yo creo que es muy útil, ¿no? Por supuesto, la última frase me ha gustado porque yo estaba preocupado que en algún momento teníamos que prescindir de Luis Ramio, ¿no? Ramio, del neurólogo. Pero en realidad no, parece que de momento no estamos
yo espero que no, pero digo que de momento parece que Luis Ramió y todos los neurólogos de momento para el futuro continuarán, ¿no?, con nosotros. Perfecto. Bueno, hay unas preguntas, algunas son específicas para Luis, y algunas son para los dos. Entonces, bueno, sí, la primera pregunta, Luis, es más un tema de diagnóstico, ¿no? Nos pregunta Luis Jesús si, digamos, dependiendo del tema del subtipo de esclerosis múltiple, digamos, se utilizan técnicas de resonancias diferentes, o, digamos, la técnica digamos, es la misma para todos, y si, digamos, da el mismo, ¿no? Si es el mismo si yo tengo una primaria progresiva, secundaria, una recurrente, digamos, el hecho de hacer o no hacer la resonancia, ¿no? Sí, la resonancia se hace igual independientemente de la forma, fenotipo clínico. De hecho, el fenotipo de remitente recurrente, secundaria progresiva, primaria progresiva, es un concepto clínico, no es un concepto radiológico. Pero en el momento de hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, la resonancia pues es imprescindible y se hace, y independientemente del fenotipo clínico. Es decir, la resonancia hasta ahora me ha parecido interesante este último artículo que ha puesto Sergi, que con la resonancia te puede predecir la evolución clínica, que seguro que sí que es posible, pero hoy en día la resonancia se hace por el diagnóstico, pero la evolución de momento es clínica. Muy bien, perfecto. Después había otra también, lo de Luis, otra pregunta muy interesante. Bueno, yo creo que le has comentado algo, ¿no?, en algún momento de tu presentación, pero es cómo, digamos, os integráis con los radiólogos. En el sentido, la pregunta es si vosotros, digamos, valoráis también la resonancia, la dejáis totalmente en manos de los neuroradiólogos, si hacéis un trabajo conjunto, un poco cómo os integráis en la valoración de la resonancia con los radiólogos. Aquí supongo que cada centro, pues, ¿no?, según los recursos que tenga, pues lo puede hacer diferente. En los centros donde hay unidades de esclerosis múltiple y radiólogos especializados, también hay radiólogos que se dedican más a los ictus, radiólogos que se dedican más a la esclerosis múltiple y radiólogos que se dedican más al Parkinson o a la demencia, ¿no? En general, bueno, o al menos nosotros, tenemos una serie de neuroradiólogos que se dedican a la lectura de las resonancias de los pacientes con esclerosis múltiple, y también para nosotros es más fácil, porque si tenemos alguna duda, nos es más fácil contactar con ellos. Los neurólogos nos gusta mirar las imágenes, aunque el informe lo hace el radiólogo, a nosotros nos gusta. Incluso diría que primero miramos las imágenes, llegamos a una conclusión y luego miramos el informe, ¿eh? Pero sí que digamos, el gold estándar es el radiólogo especializado, pero los neurólogos nos gusta también mirar las imágenes. También es verdad que depende de cómo se organice cada centro, porque, por ejemplo, un neurólogo, y por esto las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar también a la gente menos experta, ¿eh? Porque puede ser que en un centro pues haya un radiólogo que no esté especializado en esclerosis múltiple y la lectura la haga un radiólogo general, digamos, y en este centro una herramienta no más específica de esclerosis múltiple puede ser de mucha utilidad, comparado con un centro donde siempre leen los neuroradiólogos expertos en esclerosis múltiple. Y esto también pasa en otras patologías. Solo destinaré 30 segundos. Por ejemplo, se aplican algoritmos de inteligencia artificial en la valoración radiológica del ictus agudo.
siempre tiene que haber un radiólogo de guardia como mínimo y un neurólogo de guardia, pero no siempre estas dos personas que están de guardia son los expertos del ictus, ni el radiólogo del ictus ni el neurólogo del ictus. Y se aplican herramientas de inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico de que aquel paciente que ha llegado a urgencias a las 3 de la madrugada y que aquel día de guardia pues está el radiólogo que se dedica a la múltiple y el neurólogo que se dedica al Parkinson, estas herramientas les son más útiles a estos dos profesionales que si estuvieran pues, de guardia el radiólogo del ictus y el neurólogo del ictus, ¿no? Yo pienso que también es útil este tipo de herramientas para gente, o incluso es más útil para gente menos experta. Digamos. Muy bien, muy bien. Después también son más, de momento, preguntas más, digamos, relacionadas con clínica. Luis, el tema de la atrofia cerebral, me parece una pregunta que, appunto, una persona que pregunta si la atrofia cerebral, ya con una resonancia que se hace de rutina en el hospital, se puede evaluar, o hay, por ejemplo, esta persona pregunta solo se evalúa, por ejemplo, en ensayos clínicos, o si es posible evaluarla también, si lo hacéis de forma rutinaria también durante la clínica. La otra pregunta también técnica es si, digamos, bueno, vulgarmente las cicatrices también digamos, que aparecen en el cerebro, técnicamente son evaluables también a nivel de médula espinal. A nivel de la atrofia cerebral, en la práctica clínica, en la gran mayoría de los centros, se evalúa con el ojímetro, lo que he dicho, ¿no? Si está un poco más atrofiado, normalmente los radiólogos ponen leve, moderado, severo, pero difícilmente se cuantifica como en los ensayos clínicos. Y el problema principal, y esto Sergi puede aportar, es que hoy en día las herramientas que hay en el mercado de cuantificación, primero, no están integradas en los aparatos de resonancia, tienes que cogerlos de un sitio y ponerlos en otro, ¿no? Y luego que no todos los sistemas que ahora se utilizan o que están comercializados son válidos para el seguimiento del mismo paciente a lo largo del tiempo. Sí que te pueden decir en un momento determinado, este paciente está atrofiado con lo que le correspondría por la edad que tiene, pero no todas las herramientas pueden cuantificar de forma válida la atrofia de un paciente escaneado hoy comparado con el mismo paciente escaneado hace 2 años, incluso con máquinas diferentes, que esta es la otra problemática que nos encontramos día a día en muchos centros, que no siempre se pueden hacer las resonancias con el mismo aparato, ¿no? Y contesto antes que Sergio pueda participar. A nivel medular también se cuantifican, también la resonancia se hace a nivel medular, pero sí que es verdad que es menos sensible que a nivel cerebral, porque en general la resonancia, el hueso, no le gusta, no son buenos amigos la resonancia y el hueso. Ok. ¿Y Sergio? A nivel de, solo para comentar un poco sobre el tema de la atrofia, porque de hecho era por parte de mi tesis doctoral fue básicamente basada en métodos de atrofia. Uno de los problemas principales que hay a la hora de medir la atrofia cerebral en los pacientes en general, en general en cualquier paciente de cualquier patología neurológica, pero sobre todo en los pacientes de esclerosis múltiple, es el efecto que tienen las lesiones, ¿no? Entonces, las lesiones tienen un efecto modificador sobre el cálculo, los algoritmos actuales, ¿no? El hecho de que haya lesiones en las imágenes hace que tengan unos ciertos tendencia a hacer unos errores, ¿no? Debido a la posición y el sitio donde están las lesiones, ¿no? Entonces, nos encontramos que los algoritmos actuales que hay disponibles, el error que tienen mínimo es equiparable al cambio normal que tiene una persona en un año, ¿no? Por ejemplo, que suele estar entre 0,2 y 0,4%, que es lo que todos vamos perdiendo de masa cerebral cada año. Pues estos algoritmos ya de salida tienen un error parecido a esto. Por tanto, cada vez que dan un resultado, cuesta mucho saber si es debido a
al paso del tiempo de cualquier persona o es una atrofia acelerada debido a la patología, ¿no? Y eso dificulta mucho a la hora de intentar encontrar nuevos algoritmos, sobre todo, como decía Luis, que sean capaces de medir los cambios entre los puntos temporales, ¿no? Porque eso es lo más complicado, pero bueno, ya de ahí empiezan a haber cosas y yo creo que en el futuro podremos empezar a medirlo. Muy bien. Yo diría que para los dos, Luis lo ha comentado en su presentación, el tema de inflamación en principio sí que puede detectar bien, el tema de neurodegeneración, progresión, digamos, a nivel de imagen menos. Entonces la pregunta es, bueno, claro, las técnicas todavía, digamos, no están probablemente, ¿no? Todavía muy, ¿no? Afinadas, sobre todo el tema de neurodegeneración. La pregunta es, también para Luis y para Sergi, tenemos que, sí, con las técnicas actuales, aplicando inteligencia artificial, podemos tener una ventaja en medir o un progreso en medir la neurodegeneración, o tenemos también que esperar que las técnicas de neuroimagen mejoren para que después la resonancia, perdón, para que después la inteligencia artificial pueda trabajar sobre ello. ¿O tú crees, Sergi, que la resonancia artificial puede ir un poco más por delante de las mejorías de las técnicas de imagen? Es una muy buena pregunta. Eso también depende de quién se lo preguntes, ¿no? Nosotros particularmente pensamos que tiene que ser la inteligencia artificial, que por eso tiene la capacidad de aprender, la que sea capaz de acoplarse o de aprender de los sistemas que ya hay en los hospitales, ¿no? Porque al final el problema que tenemos es que cuando intentamos solucionar el problema es mejorando la técnica de imagen, dejamos afuera a mucha gente, ¿no? Porque al final no todos los hospitales van a poder tener una técnica, ¿no? Y un escáner de 3 o de 7 ya no, de 3 Tesla con un protocolo muy estandarizado donde todos los pacientes se escaneen en la misma máquina de la misma forma. Eso pasa en los hospitales de referencia y en algunos. Y por tanto tienen que ser las herramientas las que sean capaces de adaptar y de mejorar esos protocolos de imagen para que se puedan usar esas técnicas. Yo diría que en el tema a nivel de intentar medir la progresión de la enfermedad a nivel inflamatorio, las técnicas se está demostrando que realmente podemos doblar hasta casi por 3 la sensibilidad que tienen actualmente los clínicos. A nivel de medir la progresión, sobre todo a nivel de atrofia, es un poco más complicado, pero yo vaticino que en los próximos 3-4 años empezaremos a ver productos comerciales fiables en esta línea. No. Luis, no sé si quieres completar la respuesta. Sí, no, yo creo que, como dice Sergi, la tendencia tendría que ser que utilizando las técnicas convencionales se pueda extraer información que el ojímetro, el ojo humano, no es capaz de ver. Sabemos que en la esclerosis múltiple estos fenómenos neurodegenerativos hacen cambios en el cerebro y en las neuronas del cerebro. Lo único que las técnicas de imagen o lo que vemos, lo que ve el ojo humano de las técnicas de resonancia convencionales, no podemos ver estos cambios sutiles, pero probablemente herramientas más finas, ¿no? Como herramientas de inteligencia artificial, pueden ver, ¿no? Estos pequeños cambios que el ojo humano no es capaz de ver. Muy bien. Entonces hay otra pregunta que es, bueno, también Sergi, probablemente, bueno, también Luis, pero Sergi, digamos, Joan nos pregunta si, bueno, su neurólogo está utilizando inteligencia artificial para monitorar la progresión de su enfermedad. Bueno, claro, no sé exactamente quién es el neurólogo del hospital, pero, digamos, la pregunta se puede hacer de otra forma también. ¿Cuánto, Luis y Sergi, cuánto actualmente, ahora en 20 de marzo de 2023, los hospitales, hablamos de los españoles, o los neurólogos están utilizando cada día inteligencia artificial para
digamos, ¿no? Monitorar, bueno, utilizar la inteligencia artificial en el manejo de los pacientes. ¿Cuánto estamos lejos, estamos cerca? Hay algunos que sí, hay algún entorno, no sé, no me invento, no sé, el ensayo, en un entorno de ensayo clínico puede ser más fácil que en la clínica rutinaria. Bueno, esta pregunta. Sí, yo a nivel asistencial, en la evaluación del manejo de los pacientes en la clínica diaria, actualmente, digamos en Cataluña, lo podemos pasar aquí, dejarlo en Cataluña, no se está usando el software, ¿no? Ni el nuestro ni el de nadie, ¿vale? ¿Por qué? Pues por otro de los temas importantes, ¿no? Que no he tratado porque no tenía tiempo, que es el tema también de la parte legal, la parte de cómo estos datos se gestionan. Había aquí una pregunta relacionada con los Exacto, datos, sí, tema sí. de la privacidad, tema de la protección. Entonces, es mucho más difícil. O sea, dicho de otra forma, es mucho más fácil generar un algoritmo que lo haga bien y que sea fiable y ponerlo dentro del hospital. Es mucho más complicado ponerlo en el hospital que desarrollar el algoritmo, sinceramente. Entonces, conlleva mucho trabajo, mucho tema burocrático, pero igual que antes, a menos en nuestro caso, nuestro software está en pruebas en los hospitales más importantes de Cataluña, está en pruebas a nivel científico, entre ellos también en Girona, en Vall d'Hebron, en Clínic, pero solo se está usando actualmente en ensayos cerrados a nivel científico para poder demostrar su validez, y hasta el año 2024, al menos en nuestro caso, no seremos capaces de tenerlo abierto a todos los centros. Muy bien. Luis, ¿quieres comentar alguna cosa respecto a esto? Sí, bueno, simplemente reafirmar lo mismo que decía Sergi y aquí comentar también que, y esto lo ha sufrido Sergi, que es más, esta realidad que pasa en Cataluña y en España no pasa en todos los países europeos. Esta normativa estricta o esta interpretación de la normativa o esta interpretación estricta de la normativa con el tema de los datos no es homogénea en todo el mundo y bueno, Sergi porque ha sido muy modesto, pero sí que a nivel práctico su herramienta la están utilizando en otros países, en centros de otros países, porque le ha sido más fácil entrar allí porque la interpretación de la norma pues, ha sido más diferente que la interpretación de la norma aquí en Cataluña y en España. Sí, exacto. Esto, el tema de los datos es un tema muy, muy delicado. En principio, hay una normativa muy estricta. Los datos, para contestar, están muy protegidos. Después vemos que hay alguna, ¿no? A veces, a causa de algún ataque, esos datos, digamos, se pierden por algún sitio. Pero en principio la normativa es muy estricta. Esto de un lado está bien, pero por el otro, también, como decía Luis y Sergi, tenemos algunas ¿no? limitaciones, algunos retrasos también en el desarrollo de determinadas herramientas, ¿no? Entonces se tiene que hacer bien. El tema de los datos, bueno, Sergi trabaja con datos, entonces sabe perfectamente el valor, ¿no? El valor que tienen los datos. Valor científico y en algún caso también el valor económico, porque en algún caso hay comercio de datos, ¿no? Sí, pero lo que es más interesante es que muy probablemente, al menos con los pacientes que nosotros hemos hablado, el problema no está tanto por parte de los pacientes, ¿no? Porque al final creo que haya pocos pacientes que no quieran que sus datos que al final se puedan usar para mejorar su diagnóstico. Bueno, alguna habrá, pero no tiene demasiado sentido así intuitivamente. Pero en muchos casos son los mismos hospitales o los gestores de los hospitales que evidentemente, ¿no? Porque es un tema delicado, son mucho más cautos en esa implementación, ¿no? Estamos Sí. viendo ejemplos cada semana, ¿no? Lo que ha pasado en el Clínic es un agujero muy grande, ¿no? Entonces, cada vez que alguien como nosotros queremos entrar en el hospital, nos piden unos estándares de seguridad muy altos, como es lógico, ¿no? Porque nos jugamos mucho, ¿no? Por tanto, no es fácil, pero también es verdad que la pandemia ha ayudado un poco, ¿vale? A que todo el mundo sea consciente de la importancia de que se tiene que automatizar el sistema, porque si no estamos muy limitados, ¿no? Y yo creo que las cosas están cambiando y el futuro es interesante para todos, aquí en este caso. Muy bien.
Bueno, a ver, en realidad, bueno, yo creo que 6:30 estamos, hemos acabado. Muchas gracias a los dos. Bueno, ahí nos da una pregunta, una reflexión de Begoña que, bueno, yo quería pues, terminar con esto, pero digamos, ella va más al lado, y creo, según leo, ¿no? Va más al lado pesimista. Yo diría que tenemos que ir más al lado optimista, ¿no? Dice Begoña, bueno, eh, si predecimos, ¿no? La ayuda de la inteligencia artificial nos ayuda a predecir, ¿no? Digamos, para poder tratar a los pacientes antes, para intentar, ¿no? Averiguar antes, ¿no? Cómo va, digamos, ¿no? El tema de la discapacidad. Pero también ella dice, bueno, pues si lo sabemos, ¿no? Si esto nos ayuda, lo sabemos antes, necesitaremos también, ¿no? Más ayuda, ¿no? Con estas determinaciones futuras necesitaremos más ayuda psicológica. Yo, bueno, en realidad, esperemos que no. El mensaje sería que estas, bueno, las imágenes, la inteligencia artificial, sea justamente dirigida para finalmente, ¿no? Encontrar una cura y poder mejorar el bienestar de los pacientes. Antes interactuamos con la enfermedad, antes empezamos el tratamiento, antes empezamos, tenemos un pronóstico, y yo diría que, digamos, estos son los pasos que tenemos que dar hacia la mejora del día a día y del estado de salud y de las condiciones de salud de los pacientes. Entonces yo diría, Begoña, intentamos ser más optimistas, ¿no? Vemos esas herramientas como una absoluta mejora que pueda mejorar, digamos, la condición de salud de los pacientes. Bueno, solamente esto. No sé si Sergi y Luis queréis añadir algo más. Si no, cerramos, que ya hemos pasado las 6:30. Bueno, Y, yo solo un solo sí, comentario sobre esto que comentaba Begoña, ¿no? Al final, o sea, la idea no es predecir lo que le va a pasar. Exacto. La idea es predecir lo que le puede pasar si no hacemos un cambio. O sea, la idea es, si nosotros tenemos patrones que nos permiten pronosticar probabilísticamente la posibilidad de que pase algo, nos podemos avanzar antes para que eso Exacto. realmente no pase. Y al final eso es un aumento de la calidad de vida sin duda, ¿no? Y ese es un Exacto. poco el objetivo que hay, ¿no? Mirar siempre hacia detrás para poder buscar soluciones para mañana, ¿no? Exacto. Solo era este comentario. Sí, muy bien. Luis, no sé si yo quieres. solo añadir, ¿no? Que las herramientas de inteligencia artificial, como decías, Marco, no nos van a sustituir a los neurólogos y a los radiólogos. Sí que van a sustituir una serie de actividades rutinarias, cansinas, repetitivas, y que tenemos que utilizar estas herramientas para podernos dedicar a lo que somos. Somos médicos y lo que vamos, no podemos estar contando las lesiones y mirando si hay más o menos. Si tenemos herramientas que lo pueden hacer mejor, más rápido, podemos invertir este tiempo a hacer de médicos, que es decir, interpretar esta información y trasladarla de forma adecuada a los pacientes y tomar decisiones adecuadas. No, entre comillas, destinar nuestro tiempo a contar lesiones y luego en 3 minutos dar una información y venga al siguiente paciente, ¿no? Es un tiempo que vamos a dedicar a invertir a lo que nos gusta y para lo que nos hemos dedicado, que es hacer de médicos, no a contar lesiones. Por esto que estén las máquinas, tú. Exacto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sergi. De verdad ha sido una sesión interesante. Bueno, esperamos contar con vosotros en otras sesiones, bueno, que vamos a organizar en el futuro. Y también muchas gracias al equipo de GAIM también para haber organizado de forma muy excelente también toda la comunicación, la difusión. Suerte también a Sergi para digamos, ¿no? La implementación ¿no? de este software, de esta herramienta que están desarrollando desde un punto de vista empresarial. Esperemos que llegue pronto a como dices tú, a todos los hospitales de Cataluña y España. Y sobre todo, muchas gracias digamos, al público y digamos, las personas que han participado. Y recordar, después os informaremos también vía, ¿no? las
medios de GAEM, que también la sesión se ha registrado, se ha grabado y está disponible para futuras visiones. También, como decía Sergi, si hay preguntas, Sergi ha dejado el correo, sino también vía, digamos, los contactos de GAEM, sin problemas, y las trasladamos al doctor Ramió y al doctor Valverde. Muy bien, muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós.